Hola, muy buenas, bienvenidos aquí un día más a La Pájara. Bueno, Borja, semanas, como decíamos, un poco de transición, pero teníamos una gran carrera, sobre todo esa Dauphiné mal llamada Auvergne Alps, donde se impuso finalmente el mexicano Del Toro. Y bueno, Borja, también presencia española, Juan Ayuso, que ha dejado buenas sensaciones, ¿no? Sí, evidentemente quizás un pasito por detrás Del Toro, pero buenas sensaciones para Juan, que volvía a competir después de las caídas de inicio de temporada. Y yo creo que, bueno, lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Que en Dauphiné no se trata tanto de ganarla, que bueno, en el caso de Isaac Del Toro, encima, como va de gregario al Tour, pues importa menos. Sí. Pero como de verte competitivo, ¿no? Y yo creo que ahí Ayuso se ha visto competitivo también Kian Ekdebroux, el de Movistar, Esquielmos, el compañero de Ayuso. O sea, yo creo que esos corredores pueden salir bastante reforzados de cara, evidentemente sabemos que la general del Tour es demasiado, Sí, ¿no? Pero bueno, sí, de cara a un top 5, un tercer lugar del podio, yo creo que ese tipo de corredores salen reforzados para pelear por una buena general. Eso es, así que sin más dilación vamos a pasar con ese resumen semanal. Y bueno, Borja, de la semana pasada ya habíamos comentado esas 4 primeras etapas con victorias de Alex Bodin, Anton Charmik, la crono que se llevó el Visma y la etapa 4 para Quinn Simmons. Pasábamos, Borja, a esa etapa número 5 donde Wout van Aert podía hacerse con la victoria en un sprint final, ¿no? Sí, un gran sprint, muy bien llevado por sus compañeros del Visma Lease Bike. Aquí no dejaron, ¿no?, que la escapada sorprendiese. Por el medio había algún momento que parecía, oye, la escapada llegará, ¿no? Pero aquí claramente los equipos de los hombres rápidos pusieron a gente a trabajar y no dejaron que hubiera lugar a la sorpresa. Y la verdad que Van Aert hizo un sprint de poder a poder, a tope. Y desde el principio del sprint se vio que él era el que iba a ganar y efectivamente ganó. Quizás malas sensaciones de Orián Godón, que Lineos no acabó de colocarle bien. Tarling sí que hizo un relevo buenísimo, como a 1 kilómetro, para dejarle delante, pero un poco desaparecido el francés. Y bueno, luego Hofstetter segundo, Bauhaus tercero, pero ya digo, o sea, ganó Van Aert y segundo Van Aert, como se dice a veces, ¿no? Y pasábamos, Borja, a la etapa número 6 con final ya en alto en Cres-Voland, donde la etapa se decidiría entre los hombres de la fuga y se lo llevaría Maxim Van Gils para el Red Bull Bora, y donde luego, bueno, hablaremos de los hombres de la general, donde llevan apareciendo Isaac Del Toro y Paul Seixas, ¿no? Gran etapa de los fugados, que consiguieron bastante renta otra vez, poniendo un poco en jaque al pelotón. De hecho, veremos que Tackwell, ¿no?, se hizo con el liderato de la carrera. Y muy bien, ya digo, el Red Bull Bora Hansgrohe, porque Tackwell tirando para hacerse con el liderato permitió que Van Gils, más rápido que Tobias Harald Johannessen en el sprint final. Al final el sprint era la parte final de la llana, o sea, era un sprint. Y ahí pues Van Gils, que fue más rápido, se imponía al noruego Johannessen. Muy bien Pablo Torres, que estuvo en el grupito de los de cabeza hasta que faltaba 1 kilómetro o algo menos. Así que buenas sensaciones del joven español. Y también Raúl García Pierna, que queda quinto, otra vez que queda en el top 10 en las etapas. Así que demostrando que, bueno, no es verdad que no hemos tenido victoria española como tal en la Dauphiné, pero yo creo que hemos hecho buen papel para los corredores que traíamos. Y efectivamente por detrás, pues los hombres de la general intentaron recortar, hubo ataques Del Toro y Seixas que se fueron por delante, pero no colaboraron mucho entre ellos, bastante vigilancia entre los dos, y eso permitió que no abriese mucho hueco ni con Jorgensen ni con Ayuso y Esquielmos, que fueron los dos a dúo, y al final ya vemos ahí, ¿no?, que los favoritos quedaron en 20 segundos más o menos, llegaron todos los favoritos, o sea que muy bien. No muchas diferencias todavía entre los hombres de la general y un Alex Bodin que defendía con honor, pero ya perdía el liderato. Y, Borja, llegábamos al plato fuerte, la etapa número 7, donde los hombres clave, los hombres que iban a luchar por esa general, ya dieron la cara. Y donde, bueno, Borja, un Paul Seixas que podíamos pensar que era el favorito, que iba a luchar sobre todo contra esos Ineos que llevaban esa ventaja, pues sufre una caída, se le complica la carrera y aparecen, Borja, Isaac Del Toro y Juan Ayuso, que iban a la lucha por esa victoria, donde finalmente el mexicano pudo deshacerse del español, sacarle una ventaja de 24 segundos y llevarse esa victoria de etapa.
Un Paul Seixas que efectivamente hubo bastante polémica porque se cayó, acabó volviendo al grupo gracias al trabajo de los compañeros y bueno, hubo algún compañero que se quejó de que el resto del pelotón aprovechase las caídas. Pero bueno, yo creo que son circunstancias de carrera, muchas veces lo criticamos que no aprovechan, a veces que Pogačar se cae, pero lo normal es intentar, oye, pues es una situación de carrera, la carrera va lanzada, no van a esperar a por ti y aún así, gran exhibición del francés que consiguió volver a engancharse con el grupo, aunque luego perdiera tiempo, llegó extenuado, pero dio buenas sensaciones. Sí, Hayas que perdido lo una intentó, sí. Dauphiné, pero... Dio eso, lo intentó hasta el final. Pues bueno, al final, pues cuando las cosas no salen de cara, pues no puedes hacer otra cosa. Pero oye, lo estuvo intentando y las sensaciones yo creo que son buenas de cara a ese Tour de Francia. Y Borja, en cuanto al resto, Borja, Isaac del Toro, buenas sensaciones. A ver, es cierto que luego va de gregario al Tour de Francia y lo que veníamos diciendo, ¿no? Juan Ayuso parece que va mejor. Sí, de hecho dice que pierde la etapa por su culpa, por atacar demasiado pronto, pero que se vio bastante fuerte y efectivamente, o sea, acabar a 20 segundos en una subida como Gran Colombier del Toro. Hombre, yo creo que para tus números, ya digo, aún afinando un poco más, para tu objetivo que puede ser quedar tercero, porque yo no creo que el objetivo de Juan esté ganar ni a Pogačar ni a Vingegaard, yo creo que es suficiente y que muestra que está preparado. Bien también, bueno, Halland Johannessen, que le volvemos a ver delante, Jorgensen, que va a ser gregario, pero también bien, y ya, como comenté antes, bien Ek de Brooks, del Movistar, oye, dando... En la primera carrera que da buenas sensaciones de verdad, ¿no? Y es el momento en el Dauphiné, o sea que bien por él. Y ojo los cajas rurales, que quedan 9º y 10º en la etapa, ¿eh? Eso es. Esta gente va a ir al Tour y de momento van con gas. Y llegamos, Borja, a la última etapa. Todavía Tackwell seguía de líder, pues sacando incluso 49 segundos ahí a Isaac del Toro. Entonces no estaba todo resuelto, todo tenía que resolverse en esta última etapa y así fue, volvió a aparecer el mexicano, Isaac del Toro vuelve a hacerse con la victoria de etapa y esta vez también con el liderato, bueno, haciendo una semana redonda y llevándose ese triunfo final en el que Juan Ayuso, pues bueno, acaba segundo en esta etapa y tercero en ese podio final. Correcto, Duarte. Del Toro, bueno, demostrando que ha sido el más fuerte de la carrera. Una vez Seixas tuvo que abandonar, ¿no? Por las caídas del día anterior, con lo cual yo creo que eran los dos más fuertes de la carrera y claramente, pues Del Toro aprovechó esas circunstancias para ganar. Circunstancias parecidas, un poco misma gente, ¿no? Pues ahí ves a Ayuso, Johannessen, que hemos hablado de él, Esquielmus un poco más adelante, bien Carlos Rodríguez en esta etapa, queda sexto ahí a 1.36 del ganador. Y bueno, Luke Tackwell, que no gana la carrera, pero hace un gran papel. O sea, sí, muy buen papel. Bueno, acaba en el podio, al final queda segundo. Acaba en el podio, o sea, segundo, o sea que bien por él. Y bueno, una etapa que yo creo que si Seixas hubiera estado bien, sí que hubiera habido más follón, porque igual hubiera intentado atacar de lejos, hubiera habido más tal, pero al ya abandonar, yo creo que luego cada uno tenía su posición casi en el pelotón, ¿no? Y tampoco nadie quiso agitar mucho más el árbol más allá de la última subida, que por supuesto que se hizo, ¿eh? Pero bueno, oye, carrera entretenida. Está claro que cuando están los principales líderes, pero quitando a los dos monstruos, pues las carreras son más entretenidas porque, claro, sí que hay cierta igualdad. Y nada, pues eso, finalmente Isaac del Toro que se llevó esta victoria, Luke Tackwell segundo a 54 segundos y cerraba ese podio Juan Ayuso a 1.17. Bueno, vemos ahí también Borja Mateo Jorgensen, que caía a esa cuarta posición. Johannessen quinto, sexto Esquielmos, séptimo Uijtdebroeks y tenemos Borja ese octava posición de Cristian Rodríguez y novena posición de José Félix Parra. O sea que, bueno, Borja, presencia ahí, 3 españoles en ese top 10. Sí, no, ya lo decía antes, yo creo que buena Dauphiné para los españoles, 3 españoles en el top 10, otro más en 11ª posición, presencia de Raúl García Pierna en fugas. Yo creo que hemos dado un buen nivel para la situación actual en la que estamos, que evidentemente pues no tenemos tops mundiales, pero de cara al Tour, pues gente en forma. Y ya digo, Ayuso, yo creo que estás en el punto en el que quieres estar, ¿no? Peleando, sin en tu máxima forma, pero con buena pinta para el Tour. Y Kevin Böckelaar, Borja, que iba en esas primeras posiciones durante las 4 primeras etapas, que podía luchar, acaba 15º, no muy bien ahí. Sí, al final Ineos se desdibuja mucho, 15º Böckelaar, queda 20º un Carlos Rodríguez que venía casi sin pelear para la general, pero al final acaba quedando casi igual que Böckelaar, como quien dice, y un Only que se cayó, y es verdad que bueno, pues esa caída le obligó a abandonar. Se cayeron él y Tarling, creo que Tarling no sé si llegó a abandonar, pero él sí.
Y bueno, también muy destacado, por ejemplo, abandonos de Van Aert. O sea, la gente claramente se prepara para el Tour, entonces cada uno pues lo utilizan totalmente de preparación, ¿no? Pues Sí. abandona Van Aert, se ahorró las 2 últimas etapas de montaña. Bueno, buena carrera de esta Dauphiné y dejándonos un poco, bueno, de cara al Tour, idea de quién está preparado y quién no lo está tanto. Eso es. Y Borja, por otro lado, teníamos esa Copenhague Sprint, donde veíamos que iban las principales espadas, ¿no? Para ese Tour de Francia, pero, bueno, unas caídas, ¿no? Que hubo a 18 kilómetros de meta, hizo que se dibujara un poco ese sprint final. Y finalmente, pues bueno, Jasper Philipsen se pudo hacer con esa victoria frente a un Tobias Lutz Andersen, que quedaba segundo, o un Sam Welsford tercero. Sí, una pena, ¿no? Porque lo que hablábamos del Mundial del Sprint, por así decirlo, ¿no? La gran carrera de todos los sprinters, pues al final se queda desdibujada por esa caída y se te mete en el top de gente muy conocida, Duarte, como Felix Bisterbos, Kurt Goodmestad, o algo conocidos, pero muy lejos de ser de los mejores, como Welsford, Jason Tesson o Danny Van Poppel, ¿no? Entonces, bueno, una pena. Muy bien para Philipsen, oye, que llega ganando al Tour, pero una pena que los Groenewegen, Merlier, etc., pues no pudiesen sprintar y no pudiésemos ver lo que queríamos, ¿no? Un espectáculo del sprint. Pero bueno, ya digo, carrera sin historia, solo la caída fue lo que marcó todo y enhorabuena para Philipsen, que ahora va al Valois Belgium Tour, si no me equivoco. Eso es. Pues nada, esto es lo que vivimos durante esta semana y pasamos, si te parece, Borja, con esos premios de la pájara. Y comenzamos con la pájara, que se lo vamos a dar, Borja, a Lineos, ¿no? Por esa Dauphiné, donde tenían bastantes cosas de cara y finalmente, pues lo vimos, ¿no? Kevin Bauquelin, que queda el 15, Carlos Rodríguez muy cerca de él y, bueno, Oscar Olli, que acabó retirándose. Sí, se lo damos un poco por expectativas, ¿no? Después de la crono por equipos hablábamos, oye, qué bien, que parece tienen 2 bazas, va a ir todo bien, pero luego se desdibujaron. En cuanto llegó lo duro, se desdibujaron, ¿no? Entonces demuestran que el equipo ahora mismo no tiene una baza fuerte para la general, que sí que pueden aspirar a quedar bien y a ganar etapas, porque como tienen mucho corredor bueno, pueden hacer muchas trampillas, bazas, te meten una escapada, pero luego cuando realmente llega lo duro, se nota que les falta. O sea que, bueno, veremos, ojalá se recupere bien Oscar Olli para el Tour, que yo creo que debería de ser su mejor baza. Después, el bala, que se lo hemos querido dar, Borja, a Raúl García Pierna, Borja, por esas posiciones que tuvo durante toda la Dauphiné y, bueno, y cómo estuvo ayudando, ¿no?, a Sian Uijtdebroeks también para esa general. Sí, bueno, podríamos haberse dado también a Juan, ¿no? Que queda podio en la Dauphiné, buen resultado para él, pero bueno, yo creo que Juan seguramente cuando gane tendrá más oportunidades de ser el bala, y Raúl García Pierna, la verdad que creo que son 3 top 10 en la carrera, teniendo en cuenta además que efectivamente luego trabaja para Uijtdebroeks, o sea que yo creo que muy buen nivel, le prepara para el Tour. Ya el año pasado hizo un gran Tour y yo creo que este año puede optar a repetirlo. No sé qué hará el Movistar, pero deberían, hombre, cuidar a Uijtdebroeks, pero dejando libertad a la gente. Y yo creo que ahí Raúl, pues para alguna fuga de montaña que acabe llegando, ojo, puede estar ahí porque lo hemos visto, ¿no? En fugas más de llano, más de montaña, lo vemos. Tal cual. Así que buena Dauphiné, veremos el Tour. Y por último, el caníbal, que se lo damos, Borja, el mexicano Isaac Benicio del Toro, merecidísimo. Bueno, al final se lleva 2 triunfos de etapa, esa general, las sensaciones son muy buenas. Es cierto que va de gregario para el Tour de Francia para Pogačar, pero oye, si le pasa algo a Pogačar, nunca se sabe, pues la segunda baza también es muy buena, ¿no? Eso es, o sea, si por Pogačar se cae o lo que sea, abandona tristemente, pues sé que está claro que del Toro está ahí. Una muestra más, ¿no?, de que al estar en UAE, pues tienes que pelear un poco por migajas. Eso sí, tienes que estar listo, pues oye, te dejan ir a Dauphiné porque Pogačar quiere ir a Suiza, pues la gana. O sea que muy bien Isaac del Toro, demostrando que es un ciclista de mucho nivel, que el año pasado estuvo peleando el Giro hasta el final y que este año, como gregario, es que es fácil que quede luego top 5 de la carrera en el Tour. Tranquilamente. Ojo que no quede tercero, ¿eh? Ojo que como Adam Yates hace un par de años. Sí, totalmente. Y pasamos
a comentar, Borja, esas etapas, ¿no? Donde, bueno, la principal carrera que tenemos es ese Tour de Suiza, donde aparecerá el extraterrestre Tadej Pogačar. Bueno, irá a pasearse, ¿no? A demostrar, a ganar. Esperemos que gane, ¿no? Sería una sorpresa si no ganara. Y bueno, a ver qué sensaciones nos deja de cara a esta segunda parte de la temporada, ¿no? A ver cómo comienza. Sí, otro check, ¿no? Para su lista de vueltas y de triunfos, pues le faltaba el Tour de Suiza y por eso viene este año. Quiere decir que solo tiene 5 etapas, una carrera que iba a tener 10, fue reduciéndose y ahora está en 5. Hablan un poco para intentar, se había quedado un poco demasiado cerca del Tour, entonces decían que mucho corredor bueno no venía porque luego no le daba tiempo a volver a altitud y acabar de entrenar para el Tour. Entonces yo creo que, bueno, pues entre problemas de pasta seguro y esto, pues intentan atraer a mejores corredores. Tampoco es que lo hayan conseguido este año, porque quitando Pogačar, el resto son peores. Pues si en el otro lado teníamos Del Toro, Ayuso, Seixas, etcétera, aquí tenemos pues, un Lenny Martínez, un Matthew Richitelo, Primoz Roglic, que ni siquiera va al turno. O sea, sí. Ciclistas de segundo nivel. Sí tenemos a Pogačar y a Mathieu, que son dos de los ases. Y nada, etapas, teniendo en cuenta son 5 etapas y un crono de 20 kilómetros, pues hombre, bastante llevadero, ¿no? Un Tour de Suiza que solía ser duro se ha convertido en una carrera bastante llevadera, con etapas al principio de media montaña, con colinas perfectas para Mathieu. O sea, entiendo que han pagado para que vayan Pogačar y Mathieu, pues quieren que ganen Pogačar y Mathieu. Un poco ese es el mensaje. Que se las vayan repartiendo, ¿no? Entre los dos. Sí, vemos ahí esos que son etapas de 150, 160 kilómetros, otra etapa, primera y segunda etapas parecen un calco, tienen salida y meta en la misma localidad, o sea, salen y llegan a la misma localidad y con colinas. La tercera etapa más para sprinters quizás, ¿no? Mucho tiempo desde el principio de las montañas, luego una crono en la etapa 4, de 20 kilómetros llana. Han quitado la cronoescalada habitual del Tour de Suiza y meten una crono llana de 20 kilómetros, que también sale y llega del mismo sitio. Y una etapa 5 en la que debería decidirse la general, que sí que es la que realmente pues, representa más al Tour de Suiza, ¿no? Con un encadenado de montañas en la que pasan puertos de 1.700, 1.800 metros. Pasan 3 veces, ¿no? El mismo puerto, el Col de la Croix. Sí. Y, o sea, no sé. La verdad, el recorrido es paupérrimo. Sí. Vamos. Son todos circuitos. Y de montaña solo esta. De montaña solo una etapa, una crono. O sea, quiero decir que es que si vienes a pelear todavía, pero si vienes a echar kilómetros... No, tranquilo. De preparatoria... O sea, tranquilo. Prepárate mejor en casa, con el rodillo. Sí, porque te haces 3 etapas medio llanas de 150 kilómetros. Una crono, que si no vienes a disputar 20 kilómetros, vamos, te lleva media hora ruedas. Y, hombre, el último día que tienes que subir. Pero vamos, que si quieres retirarte, como encima es un circuito, pues te quedas en meta por ahí. Te retiras el penúltimo día. Y te retiras y el último día ya está, ni acabas. O sea, ¿sabes quién va a Borja esta carrera? Y que además le viene muy bien. Don Mikel a Borja. Viene a prepararse de aquí al Tour de Francia. Dijo, esta es mi carrera, ¿no? Tranquilita, ¿no? Bueno, de cara al Tour, Borja. Bueno, preparando un poco la montaña. Yo solo espero una cosa, que no le pase nada, por favor. ¿En el Tour de Suiza? Acabe la carrera. No, hombre, en el Tour, pero ya voy de uno en uno. O sea, primero en el Tour de Suiza. O sea. Sí. Pues sí. Bueno, lo que vemos, Borja, lo que dices tú, son etapas hechas para Tadej Pogačar y las otras para Mathieu van der Poel. Así que seguramente se las van a repartir entre ambos. Tenemos, Borja, la Valois Belgium Tour. También, Borja, son 5 etapas las que viviremos aquí, más dedicada a sprinters, ¿no? Sí, tradicionalmente en los últimos, no sé cuántos años lleva ya situada aquí, pero vamos, ya lleva por lo menos desde que empezamos la Pájara así. O sea que ya lleva 5 o 6 años situada aquí con la misma estructura y es un poco la opción eso. O sea, si tú eres sprinter, Dauphiné cada vez tiene menos oportunidades para ti. Suiza no suele tener, y este año, a pesar de que es un recorrido fácil, tampoco. Entonces, pues se han especializado aquí en dar una opción a los sprinters para prepararse. Y ahí vemos que está Philipsen, está Merlier, está Girmay, está Berenshold, Janier.
Va Koig, que no va a ir al Tour. Parece que como se van a centrar en Seixas, el Decathlon, no quieren llevar a Koig al Tour en principio. Veremos cuando lo confirmen. Pero bueno, van los que fueron a Copenhague prácticamente, pues vienen aquí al Valois Belgium Tour, que suele ser una carrera entretenida porque se suele decir por bonificaciones, los kilómetros de oro, sprints, alguna etapa que sí que acaba en murete, un poco tal, pues sí que puede ganarla alguien sacando un pelín de distancia al pelotón. O sea que nada, carrera entretenida. Yo creo que incluso, vamos, va a ser mejor carrera que el Tour de Suiza, viendo cómo está el Tour de Suiza un poco de devaluado. Pero bueno, eso pues para ir navegando de una a otra. Y última de las importantes, Borja, tenemos ese Tour de Eslovenia, también 5 etapas, bueno, un Tour, Borja, sobre todo te la has reconocido, ¿no? Porque solía venir Tadej Pogačar al principio, ahora ya no viene, bueno, hay gente, ¿no? Florian Lipovic tenemos ahí, Giulio Pellizzari, segunda escala, ¿no? Sí, buen movimiento me parece del Bora de traer a Lipovic, a ver si... Porque es cierto que es un corredor que queda bastante delante siempre, pero no acaba de ganar. Yo creo que aquí, Pellizzari yo le veo un poco quemado, ¿no? Del Giro. O sea, yo creo que ya... Dauphiné todavía, pero es que esto ya es 3 semanas después del Giro, o sea, yo creo muy alargado. Con lo cual tiene una oportunidad para tanto ganar la general como por lo menos ganar la etapa, la más dura, la cuarta etapa. Y oye, ir al Tour con una victoria tampoco tiene sentido. Si lo llevas en Suiza, hemos visto, tampoco es tan duro y te va a ganar Pogačar, te va a arrasar, con lo cual tampoco te viene bien. En Dauphiné, también mal, porque igual pues te gana del Toro, te gana el Seixas y ya vas al Tour como diciendo, ya no soy el año pasado quedé tercero, pero este año parece que quedo quinto. Sí. Entonces yo creo que está bien aislarlo de la competencia y decir, mira, te vas a enfrentar a esta gente en el Tour, que ahí es donde es lo que hay. Y en el resto, tranquilo, vas aquí a ver si ganas y con algo eso, más sencillo y menos exigente, sobre todo en cuanto a competencia, ¿no? Sí, sobre todo eso. No va a tener muchísima competencia, así que tiene esa posibilidad. A ver si se lo puede llevar ahí el alemán. Y otras carreras, Borja, que ya para cafeteros, ¿no? Tenemos la Andorra Morabank clásica, en la que, bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre, a ver si gana algún español, ¿no? Aquí. Sí, el año pasado tuvimos aquel ataque de peseta de Enric Mas que hizo que perdiera la carrera, que tenía que haberla ganado porque la competencia era paupérrima. Es verdad que el año pasado se redujo bastante el recorrido porque se esperaban tormentas. Creo que no les pilló tormenta, pero se esperaban tormentas por la tarde, entonces recortaron el circuito para llegar antes de que hubiera las tormentas. Esperemos que este año se pueda disputar entera. Y, hombre, aquí el favorito, viendo la lista, un Thomas Pidcock. Ojo también con los Iván Ramiro Sosa, Ivonne Ruiz, que vienen de hacerlo bien en carreras estas últimas semanas. Pero bueno, hombre, principal favorito, si se acaba yendo, si se confirma, es Thomas Pidcock. Hay una carrera que, bueno, segunda edición, tiene pinta que están metiendo pasta, con lo cual, pues bueno, tiene pinta de que habrá más. Ganando, sí. Y que se combina un poco con la ruta de Occitania, que es justo antes. Si tienes a los corredores por allí, pues de ahí los rescatas, ¿no? Eso es un poco la idea que tienen, ¿no? Decir, oye, eso es. La gente que vaya a Occitania, pues si pillo a varios, pues que alguno venga. Occitania, que son 3 etapas y ya demasiada... A ver, es la típica carrera que en otro momento, pues incluso si la pones con Dauphiné, no sé si podrían, pero casi sería mejor porque es que ahora eres la última opción ya, o sea, hay 7 carreras. Sí, ya demasiado. Y eres la que menos... Y en una época de puntos, que te interesan puntos, en las otras carreras son de 5 días, esta es de 3, son punto pro o World Tour, esta es punto 1, entonces tiene poco difícil. Aquí, ¿no? O sea, y sí, bueno, vemos ahí los top competitors que vienen. Bueno, Borja, tenemos a un John Izaguirre, a ver si hace buenos resultados, ¿no? En esta última temporada. Sí, hombre, en el año de su retirada tiene buena oportunidad, viendo lo que viene, tiene buena oportunidad, pero es eso, o sea, este tipo de carreras se entierran mucho por los puntos, o sea, es que... Pues eso es lo que tenemos, Borja, durante esta semana, como vemos ya preparatoria para ese Tour de Francia, luego tendremos los nacionales y eso, y ya la ronda gala. Así que nada más. Como siempre, seguidnos aquí por nuestras redes sociales, escribid abajo por comentarios. Bueno, ¿cómo estáis viendo estas semanas? ¿Estáis compaginando bien ciclismo y mundial? ¿Qué tal, Borja, tú? ¿Cómo lo estás llevando? Bien, hombre, es verdad que esta semana se complica, porque esta semana con las 7 carreras que hay a la vez y el mundial, esta semana el buen Tourmalet de la preparación, pero bueno.
Así que nada más, Borja. Importante, vuelve el Mesías, Borja, vuelve Don Mikel Landa. Esperemos que acabe bien ese Tour de Suiza y lo veamos en ese Tour de Francia. Porque como siempre, Borja, nos despedimos. Recuerden que el landismo Sigue vivo.